Muy buenos días, tengan ustedes, sean muy bienvenidos una vez más en esta nueva mañana de hoy, sábado 5 de septiembre del año 2020. Sea usted muy bienvenido en esta nueva hora de la mañana. Damos gracias al Señor por un nuevo día. Hoy nos da el permiso, nos da la oportunidad, nos da el privilegio de podernos encontrar de nuevo en esta cita divina con el Señor, en las que Él anhela, desea que usted y yo nos coloquemos cada día en su presencia para recibir de parte suya lo que tiene para darnos cada vez. Así que le invito en esta mañana para que estemos con toda la disposición y abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Hoy recuerde que es sábado 5 de septiembre del año 2020. Y bien, Juan 6, Juan capítulo 6, versículo 35. Juan 6, 35. Dice la bendita palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35. Dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así que la expresión aquí en este corto texto es ir a Jesús. Esa es la clave. Jesús dijo que Él era el pan de vida y que el que fuera a Él no tendría hambre ni tendría sed. Oremos porque hoy sea el día en que muchos vengan a Él. De hecho, parece ilógico, parece en cierta manera raro que el Señor diga que vayan a Él. Recuerde que está en medio de una multitud que fue a Él. Habían ido a Él precisamente, está en medio de esa multitud rodeado allí que habían ido a Él. Entonces la expresión parece rara, que Él diga: el que venga a mí, pero la clave que Él da es que Él es el pan de vida. Una cosa es ir a Jesús y otra cosa es realmente tener a Jesús. Lo voy a decir de una manera más clara. Una cosa es imagínate que tú tienes hambre, tienes un hambre tremenda, y vas a la panadería y te compras un pan, y quieres comerte ese pan. Tú lo compras, de nada te sirve tener el pan en las manos si no lo comes. Vas a seguir con hambre. Así que es lo que está queriendo decir Jesús aquí. Venir a Él es precisamente tomarlo a Él, aceptarlo a Él, recibirlo a Él, hacer de Él parte de la vida, entrañarlo a Él. Es decir, venir a Él no es simplemente venir solamente como quien va al supermercado, a hacer el mercado, cancela y se viene para la casa, ¿no? Ir a Él, esa expresión, el que a mí viene, es muy puntual allí. Así que ayúdame a orar en esta mañana para que muchos no le huyan a Él, sino que vengan a Él. Desafortunadamente la humanidad no viene a Jesús, sino le huye a Jesús. Se alejan de Jesús cada vez más. Y pues yo creo que lo que tendríamos que orar es la motivación por la cual en esta mañana invirtamos esos minuticos para orar en eso. Que esta sociedad, que esta humanidad ya no le huyan más a Jesús, sino que vengan a Él. Y no que solamente que vengan a Él a ver qué les va a dar, sino que vengan a Él realmente con la actitud de reconocerlo a Él, de vivir como Él quiere que vivamos y de hacer lo que a Él le busca de esta humanidad que hagamos. Así que oremos en esa dirección. Voy a volver a leer nuevamente el texto de Juan 6, versículo 35 para quienes se acaban de llegar a la sintonía. Dice Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed
jamás. Amado Padre, en esta mañana te bendecimos y te damos a ti toda la gloria. Oh Señor Dios de la gloria, que hay una condición para venir a ti. Hay una condición que tú dices que el que viene a ti, esa condición será saciada. Habla de hambre y habla de sed. Señor, en esta mañana venimos a ti, pero Señor Dios de la gloria, queremos venir con sed y hambre de ti. Porque de nada sirve venir a ti si no hay anhelo por buscarte, si simplemente lo hiciéramos mecánicamente, si simplemente lo hiciéramos por costumbre. El que, el que tiene un plato en la mesa y con un manjar exquisito, si no tiene hambre, si no hay apetito, pues por más apetitoso que sea el manjar o el plato que tiene al frente, pues no le va a causar así gran anhelo de comer. Si al caso come, comería desganado. Si al caso come, comería pues como por comer. Igualmente si se tuviera sed. Si se tuviera sed, si no se tuviera sed y se estuviera al frente de un exquisito refresco, pues se lo tomaría, pero por tomárselo. Pero no le encontraría el sabor de realmente si se comiera y si se bebiera con hambre y con sed. Yo no sé si alguna vez hemos experimentado eso de tener un apetito tremendo y cuando estamos frente a ese manjar o frente a un alimento, no importa el alimento que sea, inclusive ni siquiera miramos si el alimento es exquisito o no, lo importante es que queremos saciar ese momento de hambre que tenemos y Señor Dios de la Gloria, o igualmente sucede cuando tenemos una sed tremenda. No nos ponemos a exigir si la bebida es una bebida exquisita, sino simplemente un simple vaso de agua. Señor, eso es suficiente para querer saciar esa sed. Señor, en esta mañana queremos, Señor Dios de la Gloria, o te pido que cada vez que vengamos a ti, vengamos con hambre y con sed de ti. Porque de nada sirve venir a ti desganados. De nada sirve venir a ti porque toca. De nada sirve venir a ti por cumplir. De nada sirve venir a ti por compromiso. Porque es que me comprometí a orar, entonces tengo que conectarme cada mañana aquí para que me vean. Porque qué dirá el pastor o qué dirá el hermano si me ve que no me conecto. No, no, que Señor, que realmente te pido por cada uno de nosotros que realmente despiertes en nosotros esa hambre y esa sed de ti, ese anhelo de buscarte. A mí a veces me sucede que son las 3 de la mañana y me despierto y digo, uy, ojalá que fueran rápido las 5:30 para conectarme. Anhelo predicar, anhelo enseñar, anhelo venir a la Biblia, anhelo este espacio, que llegue el momento, que llegue la hora para compartirlo. Qué bueno fuera que, Señor, cuando viniéramos a ti, vengamos con esa disposición. Señor Dios de la gloria, con la expectativa de lo que vas a hacer en nuestras vidas, con la expectativa de ser saciados, con la expectativa de, bendito Señor, venir a ti con toda la disposición. Señor, el texto es claro, dice, el que viene a mí, dice, si alguno dice el que viene a mí, dice, no tendrá sed ni tendrá hambre. Dice verso 35, yo soy el pan de vida y el que viene a mí nunca tendrá hambre. Es decir, que el Señor quiere y anhela que tú y yo vengamos con hambre, con hambre de Él, con hambre de Jesús. Y el que a mí viene nunca tendrá hambre ni tendrá sed. Es decir, dos elementos importantísimos para el desarrollo de la vida física, el agua y el alimento. Señor Dios de la gloria, el pan y el agua para sostener el cuerpo físico, para sostenernos en esa área. Son dos elementos importantísimos. Y el Señor dice, el que venga a mí con esa actitud, si vienen realmente a mí con esa actitud, no volverán a tener hambre, no volverán a tener sed. Pero Señor Dios de la gloria, en esta mañana oramos, Señor Dios de los cielos, porque cada vez que vengamos a ti, vengamos así, con hambre y sed de ti, con hambre de tu palabra, con hambre, Señor, y sed de buscar ese refrigerio en tu palabra. ¿Qué me va a hablar el Señor hoy? ¿Qué me va a decir hoy el Señor? ¿Qué cosas nuevas voy a aprender? ¿Qué cosas nuevas me va a regalar el Señor en esta mañana? ¿Qué cosas nuevas me va a decir? ¿Qué tengo que obedecer? ¿Qué pecado tengo que dejar?
qué cosas tengo que arreglar de mi vida, que vengamos cada vez que vengamos a ti y a tu palabra, vengamos con esa sed, con esa disposición, con esa mente abierta, con esa mente atenta, con esa mente dispuesta, que no vengamos por venir, que no vengamos por cumplir, que no vengamos por costumbre, porque sabes que a veces algunos se han acostumbrado a Dios, ya están acostumbrados a Dios como el que se le baña, como el que se baña los dientes cada vez que come, que después de cada comida, como el que en la mañana se ducha, se peina, se perfuma y sale a su trabajo. Ya es una costumbre. A veces sabes que Dios también se nos volvió costumbre, que a veces nos hemos acostumbrado a Dios y no realmente hay sed ni hay, sino que toca orar porque toca, es que me toca orar porque ya me acostumbré a orar, llevo tantos años haciéndolo, ya se me volvió hábito y sabes que de ese hábito hay que pasar a la necesidad y de esa necesidad hay que pasar al hambre, es decir, al deseo, al anhelo, al deleite de buscar, Señor Dios de la gloria. A veces no nos gusta bañarnos casi los dientes después, por ejemplo en las noches después de cuando está haciendo así frío, uno quisiera, uy, me toca bañarme los dientes y ay, tengo como pereza, pero uno ya lo hace por costumbre, porque está acostumbrado. Y a veces sabes que en la parte espiritual sucede lo mismo, a veces venimos al Señor ya, aunque no quisiera, pero ya estoy acostumbrado a pararme a las 5:30 de la mañana a orar, ya estoy acostumbrado a leer la Biblia, ya estoy, cuando íbamos a los templos, ya estoy acostumbrado a ir los domingos a la iglesia, y ya era como una costumbre, como una rutina. Pero hoy el Señor dice que hay que venir a Él con hambre y sed para ser saciados. Y el que a mí viene, el que dice el Señor, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene no tendrá hambre ni tendrá sed. Miren lo importante de estas expresiones. Él dice, yo soy el pan de vida y después habla del pan y habla de la sed y el hambre que son saciadas. Es decir, lo que sostiene una vez más, lo que sostiene la vida, el alimento sólido y el alimento líquido. Así que el Señor hace esa alegoría para decir, yo soy el pan vivo. ¿Qué quiere decir? Que si el agua no se bebe aunque haya sed y que si el pan no se come aunque haya hambre, pues no va a suceder nada. Vamos a seguir con hambre y vamos a seguir con sed. Así que el Señor quiere es que lo entrañemos, que realmente permitamos que entre a nuestra vida espiritual y discierna y cause ahí un efecto transformador en cada uno de nosotros. De nada nos sirve decir que somos cristianos si no permitimos que Cristo entre a la vida. De nada nos sirve leer Biblia y saber Biblia si no permitimos que la Biblia nos atraviese. De nada nos sirve orar si no permitimos que esa oración traspase nuestro ser. Es decir, la oración no son simplemente palabras, repeticiones. Inclusive el Señor las rechazó. Dijo, no uséis de vanas repeticiones, deja repetidera, simplemente hay por cumplir. No, Señor, ayúdanos a venir a ti con hambre y con sed de ti, cada vez que vengamos, con la disposición, Señor, de ser saciados, de ser alimentados, de venir con sed de ti, de querer, Señor Dios de la gloria, escudriñar, de querer aprender más de ti, de querer aprender a conocerte, de querer conocerte más. Así como esa pareja de enamorados, cuando se ponen esa cita para encontrarse después de tal vez una semana de no verse, Señor, ellos anhelan verse, ellos anhelan encontrarse. No importa si el novio no trae nada en las manos, no importa si el novio no trae la chocolatina, no importa si el novio no trae flores, lo importante es que esa novia está tan enamorada que quiere ver a su amado. Qué bueno fuese que como iglesia, que somos la novia del Señor, anhelemos verlo, anhelemos estar en su presencia, más allá de si nos da o no nos da, más allá de eso, Señor, vengamos a ti con esa hambre y con esa sed. Hoy te pido por nosotros, tu pueblo, despierta esa hambre, esa apetencia, esa sed en nosotros, Señor, para que cada vez que vengamos a ti, vengamos con esa disposición. No vengamos por cumplir, no vengamos por compromiso, no vengamos por costumbre, no vengamos porque toca, no vengamos porque ya me acostumbré, no, sino que haya algo más allá en nuestra Señor, intención de buscarte. Pero también oramos por esta humanidad que anda sedienta, que anda hambrienta espiritualmente. Y Señor, que en lugar de venir a ti, lo que hacen es huir de ti. Qué tremendo, qué ironía tan tremenda, Señor Dios de la gloria. Es como si alguien llegase con hambre y se le sirviera un plato de comida y dijera, no, no quiero. Así pasa con la humanidad. Así está la humanidad.
reconocen que tienen hambre espiritual, que tienen sed espiritual, que hay vacíos espirituales que llenar, que solamente tú los puedes saciar y llenar, pero sin embargo te rechazan, pero sin embargo no quieren venir a ti. Sin embargo, Dios de la gloria, a sabiendas, porque la gente sabe que en ti, Padre amado, estamos plenos, que en ti hay saciedad, que en ti el hambre espiritual es saciada, que en ti, bendito Señor, la sed espiritual es saciada, y sin embargo la humanidad, en lugar de venir a ti, cada vez se aleja más de ti. Cada vez, Señor, Dios de la gloria, te rechazan más. Cada vez se hacen más apáticos a ti, bendito Señor, que eres el pan vivo que descendió del cielo. Y tú dijiste que eres el pan de vida. Algo importante aquí, Señor Dios de la gloria. Yo no sé un moribundo, pero si a un moribundo se le dijeran, tómate este remedio que te va a devolver la vida, te va a sanar, y aunque el remedio tal vez no sea tan apetecible, y aunque el remedio tal vez no sea tan agradable al paladar, pero si al enfermo, si al moribundo se le asegura de que ese remedio le va a aliviar, yo creo que se lo tomaría. Él no se pondría a mirar si sí o si no, sino se lo tomaría con toda ansiedad, porque quiere tener vida. Y Jesús dijo aquí, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida, el pan que produce vida, el pan que produce aliento, el pan que produce razón de ser, el pan que le da sabor a la vida, el pan que realmente alimenta, que nutre la vida espiritual de las personas, que sacia el vacío espiritual en las personas. Y por eso dice, pero si vienen a mí, el que viene a mí no tendrá hambre, el que viene a mí no tendrá sed. Pero no es simplemente venir a Él como espectador, pero no es simplemente venir a Él por curiosidad como estaban haciendo los judíos a quienes se les dice esta palabra. Pero no era, Señor Dios de la gloria, no es venir a Él con el interés de buscar algo de Él, como venían los judíos porque querían que el Señor hiciera otro milagro sobrenatural para alimentarles. Él por eso les dice, tienen que venir a mí. Y parecía irónico porque estaban yendo a Él. De hecho, no dice el texto que fueron a Betsaida allá en barcas al otro día después de ser alimentados. Llegaron allá muchas barcas y no lo encontraron y recogieron rumbo en esas mismas barcas por el mar de Galilea hacia Capernaum a buscarlo. Ahí dice el texto que lo estaban buscando, que iban a Él, pero no iban con la intención correcta. El Señor por eso tiene que decirles, ustedes me están buscando, pero porque ayer les hacía ese pan, les di ese pan, pero el que come de ese pan, si les vuelvo a hacer otro milagro, van a volver a tener hambre. Si les vuelvo a saciar de esa misma manera como les hacía ayer, van a volver a tener hambre. Y por eso es que les dice, yo soy el pan vivo, yo soy el pan de vida, y trabajen por ese pan, porque el que viene a mí jamás volverá a tener hambre y jamás volverá a tener sed. Pero estas palabras no las entendieron los judíos, estas palabras no las comprendieron y al final terminaron rechazándole. Como hasta el día de hoy sucede lo mismo. Mucha gente tiene hambre espiritual, tienen vacíos, hay tristeza en el corazón, hay dolor, hay ansiedades, hay preocupaciones, hay resentimientos, hay amargura en muchos corazones, y sin embargo cuando se les habla de Cristo, lo primero que dicen es rechazarlo. Lo primero que hacen, la primera actitud es de rechazo, no de aceptación de ese pan que da vida, que produce vida, que vuelve a darle sentido a la vida. Señor Dios de la gloria, muchos lo rechazan. Y hoy te pido, Señor Espíritu Santo, trae convicción de pecado, de justicia, de juicio a esta, Señor, a esta sociedad, a esta humanidad hambrienta. Esta humanidad está hambrienta espiritualmente, esta humanidad está sedienta espiritualmente. O si no, porque la gente se afana tanto por las cosas materiales, como sucedía con estos judíos. O si no, porque la gente corre tanto de aquí para allá, buscando dinero, buscando cosas materiales, buscando lo de esta tierra, lo temporal. Porque eso se llama sed, eso se llama hambre espiritual, es decir, hay vacíos en el corazón que necesitan ser saciados, que necesitan ser llenados. Y Eclesiastés lo dijo muy bien, el que amontona dinero jamás se saciará de dinero. Y esa es la humanidad, bendito Señor, cada día quiere más, 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 porque hay sed, porque hay hambre, pero lo que no saben, o lo que tal vez sí saben, es que el único que puede saciar esa hambre y esa sed se llama Jesucristo. Pero hay que venir a Él con la actitud de verdaderamente hacerlo a Él, no parte de la vida, sino hacerlo la vida misma, porque Él dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene, el que come verdaderamente de ese pan, el que lo entraña, no solamente el que lo tiene en las manos. Tener el pan, tener a Jesús en las manos es el religioso,
el que practica una religión, el que se sabe toda la Biblia, el que se sabe el Padre Nuestro, el que se sabe ciertas oraciones, pero no pasa más, no sucede más. El que le gusta la palabra, el que le gusta que se la prediquen, el que le gusta escucharla, el que le gusta escuchar todo lo que se habla aquí a través de la Biblia, pero no pasa nada más, o sea, no sucede nada más, le gusta, apenas dice, no, a mí me gustan las cosas de Dios, a mí me gusta cómo oran, a mí me gusta cómo predican la palabra, ya más bonito que la explican tan chévere, pero no pasa más, no salimos de ahí, solamente somos persuadidos, como dijo Félix a Pablo. Félix le dijo a Pablo, oiga, y por poco me persuades a ser cristiano, y así hay mucha gente hoy. En día hay mucha gente persuadida, le gustan las cosas cristianas, le gusta el cristianismo. Es más, algunos hasta se dicen ser cristianos, ¿saben? Eso está de moda, pero realmente no quieren un compromiso con Cristo, no quieren comer el pan de vida, no lo quieren comer, simplemente lo tienen en las manos, simplemente, ay, tan bonito ese pan, tan rico que huele, pero no pasa de ahí. Y solamente oler el pan no te va a saciar el hambre. Solamente tenerlo en las manos no te va a saciar el hambre. ¿Qué quiere decir? Que solamente orar, que solamente leer la Biblia, que solamente simpatizar con el cristianismo no te va a hacer salvo, no te va a dar vida eterna. Hay que aceptar a Jesucristo por la fe y a través del arrepentimiento y reconocerlo a Él como nuestro Señor y Salvador. Eso es lo que te va a dar vida eterna. Lo demás, puedes que te sepas la Biblia de pasta a pasta, puede que te sepas todos los versículos de memoria, puede que te sepas la Biblia en hebreo, en griego, en arameo, en inglés, en español, en todos los idiomas habidos y por haber. Pueda que sepas muchas cosas, puede que sepas orar en lenguas y mejor dicho hasta de todo hagas, pero sabes, si no has entrañado a Cristo, si Cristo no es tu vida, porque el Señor dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre ni tendrá sed. Si no vienes a Cristo con esa actitud, no pasará nada, te convertirás simplemente en otro religioso más, otro más de las estadísticas de religiones. Y Señor, tú no eres una religión. Tú eres precisamente eso, el pan de vida, el pan de vida, el pan que nutre la vida espiritual de las personas, el pan que nutre la vida emocional de las personas, el pan que nutre las ansiedades, las preocupaciones, el pan que nutre eres tú, pero tú anhelas que vengamos a ti. Y en esta mañana por eso esa es mi oración. Que vengamos a ti los cristianos, pero que vengamos con hambre, no por cumplir, no por rito, no por costumbre, que vengamos con hambre y con sed de ti. Y oro también por los que no te conocen, para que saben, que son conscientes de que tienen problemas, luchas, dificultades, es decir, tienen hambre espiritual, tienen sed espiritual, pero cuando se les habla del pan de vida lo rechazan, lo rechazan. ¿De qué sirve alguien que va a la panadería y estira la mano y a veces pasa así? A veces uno va por la calle y no falta quien estira la mano y dice, mono, regáleme para un pan. Pero cuando se le da el pan, lo desprecia porque lo que quiere es dinero. Así que o una de las dos, o no tiene hambre o está buscando esa otra cosa. Así pasa con mucha gente. O vienen a Jesús sin hambre o simplemente están buscando a ver qué hace Jesús, a ver si hay un milagro. Era lo que pasaba con los judíos a quienes el Señor les dijo estas palabras. Algunos venían por el afán de que fueran saciados, de que el Señor hiciera un milagro, y otros venían por curiosidad. Así sucede hoy en la humanidad, Señor, pero tú anhelas que vengamos realmente con hambre y sed de ti. Es decir, con la disposición de obedecer, de hacer tu voluntad, de vivir en santidad. Eso es venir a Jesús con hambre. Señor Dios de la gloria, ¿qué me vas a decir? ¿Qué tengo que arrepentirme? ¿Qué pecado tengo que dejar? Eso es venir a Jesús con hambre. No es simplemente venir por cumplir. Señor Dios de la gloria, ayúdanos, Padre amado. Coloca esa hambre en cada uno de nosotros, pero no solamente el hambre, sino también la disposición de ser alimentados por ti, porque de nada sirve, lo repito, venir a la panadería con hambre, tener el pan en las manos y no comerlo, no serviría de nada. O de qué serviría tener una sed bien tremenda y tener el refresco al frente y no tomarlo, no sirve de nada, no pasa nada, Señor Dios de los cielos. Por eso, bendito Señor, no pasa nada si solamente oramos. No pasa nada si solamente leemos la Biblia. No pasa nada si solamente vamos a un templo. No pasa nada si solamente decimos, soy evangélico, cristiano hace 50 años. No pasa nada si no comemos, si no entrañamos, si no permitimos que
el pan de vida sacie, el pan de vida llene, el pan de vida cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Es allí como el que come el pan empieza a pasar en sus células, en sus tejidos, en su sangre, empieza a suceder algo, y eso es lo que lo que se llama la saciedad, es decir, ya soy saciado. ¿Qué quiere decir? Que ese pan empezó a provocar ciertas cualidades dentro del organismo, empezó a suplir las necesidades que había dentro del organismo, y ya esa sensación de hambre y de sed ya no está. Sencillamente porque todas las células fueron nutridas, la sangre fue nutrida, todo a través de ese alimento que se probó. Así pasa con Jesús. Si Jesús no entra a nuestra parte espiritual, si no entra a nuestro espíritu, pues no pasará nada, no pasará nada, no causará un efecto. Por eso en esta mañana, Señor, que vengamos a ti con hambre y sed de ti, pero que te comamos a ti, que te probamos a ti, que vengamos, Señor, con la disposición de entrañarte a ti, de hacerte, Señor Dios de la gloria, el verdaderamente nuestro Señor y nuestro Rey y nuestro Salvador, como tantas veces lo hemos proclamado. Bendito Señor, gracias, gracias Señor, sacia, Señor Dios de los cielos, sacia, Señor, el hambre espiritual de nuestras familias, de nuestros conocidos, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, que, Señor Dios de la gloria, por doquier se ve esa hambre, por doquier se ve esa sed. Señor, cuando se ve los rostros de las gentes, cuando se ve tristeza, cuando se ve dolor, cuando se ven miradas perdidas de los seres humanos, eso es hambre y sed de justicia, eso es hambre y sed, Padre amado, Dios de la gloria, en el ámbito espiritual. Pero tú dices, el que viene a mí jamás volverá a tener hambre, jamás volverá a tener sed. Oro a ti por esta humanidad que está así, con esa condición, sedienta, pero Señor, todavía el pan está en la mesa, todavía está la oportunidad. Cristo todavía está dispuesto y disponible para salvar, para saciar, pero Señor, hay que venir a Él. Hay que venir a Él no simplemente por curiosidad, hay que venir a Él no simplemente por cumplir, hay que venir a Él no solamente por compromiso, hay que venir a Él no solamente porque toca, hay que venir a Él con la disposición de ser saciado, de entrañarle, de comerle, y a comerle a Él y entrañarle a Él es precisamente obediencia, es hacer su voluntad, es hacer lo que a Él le agrada, es vivir conforme a lo que Él quiere que vivamos, es vivir en santidad, es vivir en servicio, es vivir cumpliendo su palabra, es vivir haciendo lo que corresponde. Eso es comerle a Él, eso es saciarse de Él, y nos daremos cuenta que, Señor Dios de la gloria, cada día esos vacíos, esas ansiedades van siendo saciadas, van siendo, Señor Dios de la gloria, quitadas, Padre amado, de nuestra vida, oh Dios de la gloria, porque cuando el ámbito espiritual está saciado, lo demás, bendito Señor, Padre amado, corresponde o rige correctamente. Si la vida espiritual anda bien, lo demás andará bien la parte emocional, andará bien la parte personal, andará bien. El que está en paz con Dios, mejor dicho, el que está en paz con Dios, está en paz consigo mismo, está en paz con los demás. Pero el que no tiene a Dios, el que no tiene paz con Dios, anda amargado con todo el mundo, anda amargado con sí mismo, anda quejambroso, anda, Señora, ansioso, anda preocupado, anda amargado. Señor Dios de la gloria, pues eso es tener sed, eso es tener hambre, pero el que viene a Él, todo eso desaparece, Padre amado. Por eso, Señor Dios de la gloria, es nuestra oración en esta mañana, que, Señor, esta humanidad venga a ti, venga a ti. Es la invitación. Tú estás invitando, dice, yo soy el pan de vida y el que viene a mí, el que viene a mí, el que viene a mí. Y me llama la atención la expresión. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, y Él no está obligando a nadie. Aquí, el que viene a mí, el que a mí viene, esa expresión se llama libre albedrío, esa expresión se llama capacidad aún de la gente si quiere rechazarlo. El que a mí viene, no está diciendo, yo soy el pan de vida, tienen que venir a mí, no dice así. Él no dice ahí, tienen que venir a mí, no dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí, o el que a mí viene. ¿Qué quiere decir esa frase? Que sencillamente Él te está dando la libertad en esta mañana. O botas el pan a la basura, o te lo comes. Tú decides si sigues aguantando hambre espiritual o la sacias. Eso es lo que está queriendo decir el Señor. Por eso, Señor Dios de la gloria, gracias por tu justicia. Gracias porque tú no nos obligas. Tú no nos obligas, Padre amado. Simplemente la invitación está abierta. Es como el que tiene hambre y le dice, la mesa está servida.
El que quiera comer, que coma. Y uno con hambre come, mi amado, uno con hambre come. Es lo que está queriendo decir Jesús. El que a mí viene está queriendo decir que también nos da la capacidad de tomar una decisión, de saciarnos o de seguir aguantando esa hambre espiritual. Tú decides. Dios no te va a obligar. Dios no te va a obligar. Y en esta mañana, si quieres, estás en la libertad de desconectarte y decir, eso es basura, como quiera llamarlo, pero el pan ya está servido. Es la invitación de Jesús. Él no obliga a nadie. Él no está obligando, ni mi condición es obligarte a ti. Simplemente el Señor dice, ahí está servido, ahí está el pan en la mesa. El que a mí viene, coma. El que a mí viene, tiene la oportunidad de ser saciado. Y en esta mañana es la oportunidad para ti y tú eliges. Tú eliges. Tú eliges, aquí nadie te va a obligar, tú eliges, tú tomas la decisión si sigues vacío espiritualmente o si vienes a Cristo y lo interiorizas para que seas saciado de esos vacíos espirituales que hay en todo ser humano que está sin Cristo. Padre, gracias. Gracias Señor por la oportunidad. Gracias Señor porque tú eres tan bueno, eres tan justo. Eres tan justo que aún bendito Señor le da al ser humano la capacidad y el permiso, por decirlo así, de rechazarlo si quiere. Esa es la justicia de Dios. Dios es tan justo que le da la capacidad al ser humano aún de que lo rechace. Aún. Por eso las expresiones, el que a mí viene, el Señor dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea, no dijo, tienen que creer, no dice, para que todo aquel. Jesús dijo en otra expresión, si alguno quiere ser mi discípulo, entonces tome su cruz y sígame, si alguno quiere. Y el Señor nunca está obligando a nadie, Él no está mendigando tu amor, Él no está mendigando tu vida, simplemente Él te está invitando, te está diciendo, aquí estoy, el que a mí viene no tendrá hambre, el que a mí viene no tendrá sed, sencillamente esas son las expresiones en ese versículo. Mire, hemos orado un solo versículo. La Biblia es insondable. La Biblia tiene mucho que sacar de allí, que extraer. Señor Dios de la gloria, gracias por tu palabra. Y en esta mañana queremos seguir meditando en tu palabra. Y te pedimos, Señor Dios de los cielos, que nos ayudes a entenderla. Que vengamos a esta mañana a tu palabra con eso, con hambre y con sed. De que suplas nuestra necesidad, de que suplas nuestro vacío, de que suplas esa palabra, supla en esta mañana y corra, Señor, y supla el vacío que hay en el corazón. Cada uno tendremos nuestros propios problemas, nuestras propias luchas, nuestras propias dificultades. Señor, que esta palabra sea ese refrigerio en esta mañana que sacia, que no nos volvamos oidores olvidadizos. Ay, ya escuché palabra, ya escuché palabra. A veces yo he escuchado esas expresiones, ya oí palabra, ya recibí palabra, pero ¿de qué te sirve recibir palabra si no la comes, si realmente no la apeteces? Señor Dios de la gloria, que no solamente seamos oidores, que no solamente, Señor, esta mañana vengamos simplemente a exponerla, sino que esta palabra realmente nos atraviese y sacie y calme y quite lo que el Señor tenga que quitar, Padre Santo. Te doy gracias en esta mañana, Dios de la gloria. Padre, gracias por la oportunidad y el privilegio que me da, Señor, cada mañana de Señor, venir a explicarla, Señor. No soy digno de ella, simplemente es por tu gracia, simplemente es por tu misericordia que a ti te place usarme cada mañana, Señor, Dios de la gloria, para poderla compartir. No soy más que nadie, no soy más santo, no soy más espiritual, simplemente es tu gracia y tu misericordia la que me permite, Señor, pararme aquí para poder compartir tu palabra. Te doy gracias, te alabo y te bendigo y glorifico tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, mis amados y amadas, Dios los bendiga a todos y todas. Sean ustedes muy bienvenidos una vez más en esta mañana a esta cita con el Señor. Bien, que Dios nos ayude a venir cada vez a su presencia con eso, con hambre, con sed. No vengamos por, tocó orar, no, sino que vengamos realmente con esa disposición. Así que, con esa misma disposición, le animo, estamos ya en el capítulo 6, ya estamos ahí entrados, hemos orado un versículo nomás en esta mañana, el versículo 35, y vamos a leer un momentico del versículo 30 y vamos a leer algunos versículos que vamos a estudiar en esta mañana. Juan 6:30, váyase ubicando allí por favor, Juan 6:30, y vamos a leer algunos versículos en esta mañana que son el motivo de nuestra reflexión de esta mañana. Dice Juan 6:30, le dijeron entonces, ¿qué señal haces?
¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Eso es lo que les dice el Señor. Dejémoslo hasta ahí en esta mañana. Así que la invitación está abierta. Estos habían venido simplemente en búsqueda de otro milagro. Recordemos que el día anterior habían sido saciados, habían sido alimentados de una manera sobrenatural y el anhelo era que el Señor volviera a hacer otro milagro allí y volviera de otra manera sobrenatural, hiciera otra señal allí y que de una manera sobrenatural pudiera alimentarles. Pero el Señor les dice, no, 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 si yo les vuelvo a hacer otro milagro, si yo vuelvo a multiplicar más panes y peces y darles de comer, pues van a volver a tener hambre y sed. Sencillamente Él les dice, trabajen por el pan que a vida eterna permanece. Y se presenta, por decirlo de alguna manera, y dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Así que ellos estaban pidiendo otra señal. Ellos, es decir, cuando el Señor les dice, yo soy el pan vivo y que tienen que trabajar por ese pan, ellos pues entran en una crisis mental o en una crisis racional, por decirlo de alguna manera, porque ellos empiezan a decir, ¿cómo si? Ayer nos alimentó gratis, de gratis, al gratín, como nos gusta a todos, y hoy nos está diciendo que tenemos que trabajar por el pan que a vida eterna permanece. ¿Cómo si? ¿Será que nos toca hacer algunas obras? Y le hacen una pregunta por ahí, le dice, entonces, ¿qué obras tenemos que hacer? Y cuando Jesús les dice, no, 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 no tienen que hacer nada, no tienen que hacer ninguna obra, sencillamente tienen es que creer, simplemente. Y entonces es cuando ellos se sienten confrontados y le hacen una pregunta, pero esta pregunta es evasiva. Esta pregunta es más por querer evadir lo que el Señor les está queriendo decir. Entonces inmediatamente le cambian la conversación y en el cambio de la conversación se la hacen con una pregunta que es la siguiente, versículo 30. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Esa pregunta no era porque ellos tuvieran la preocupación de ver, sino sencillamente querían desviar la conversación que Jesús les estaba diciendo. Jesús les está diciendo que Él es el pan vivo que descendió del cielo, pero estos empiezan a hablar de más señales. Es decir, ellos lo que necesitan es que Jesús haga otro milagro. Sin embargo, no les iba a dar otra señal. El Señor no iba a hacer otro milagro como ellos esperaban, sino que nuevamente les iba a dirigir a Él mismo, es decir, lo que les expresa el Señor en el versículo 33, es decir, Él no se deja desviar de la conversación, no se deja sacar, Él está presentándose como el pan vivo y estos se quieren desviar. Entonces, ¿qué milagro haces? A ver, ¿qué señal haces? Porque nuestro padre Moisés nos dio pan por 40 años y usted simplemente nos ha dado pan por un día. Entonces tú tienes que ser superior a Moisés y tú dices que eres superior a él. Entonces empiezan a confrontarle allí, empiezan a indagarle allí para que Jesús simplemente desvíe la conversación y les haga el milagro que es lo que finalmente ellos buscan. Pero el Señor los está dirigiendo a que pongan su mirada en Él. Entonces en el versículo 33 les dice de la siguiente manera, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿A quién se está refiriendo? A Él. Porque estos judíos habían dicho, no, pero nuestro padre Moisés nos dio pan del cielo. Dice, no, 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 no. No, señor, hay que corregir eso. El pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Él era la señal prácticamente que el Padre les estaba dando. Él era el pan vivo que había descendido del cielo. En realidad se estaba refiriendo allí, recordemos un poquito, a su propia encarnación. Él había descendido del cielo, se había hecho hombre y cumplía perfectamente la voluntad del Padre. Pero aún así, ellos rechazaban esta señal y se negaron a creer en Él. Es decir, el Señor estaba allí. La señal que ellos tanto pedían, si era que buscaban señal, pues ahí estaba la señal. ¿Qué señal haces tú? No,
Jesús no vino a hacer ninguna señal, Jesús mismo era la señal. Jesús mismo era el Mesías que ellos tanto tiempo estaban esperando. Jesús mismo era el pan vivo que había descendido del cielo. Jesús mismo era ese. Recordemos que las señales de Juan en el capítulo, en su evangelio, siempre, no simplemente nos pone las señales para mostrarnos, uy, qué milagro que hizo el Señor, multiplicó 5.000 y alimentó a 5.000 de manera milagrosa. No, detrás de cada señal que hay aquí, el evangelista Juan lo que hace es proponernos una gran verdad espiritual. Y en este caso, pues el milagro se da en los 5.000, pero el Señor detrás de todo eso, quiere enseñarles un nivel superior, es decir, llevarlos a que entiendan la dinámica del reino de los cielos, que entiendan el nivel espiritual de aquí de las personas. Y sin embargo, más adelante, a pesar de su rechazo de los judíos, a pesar de que él está entre ellos, que él es la señal que tanto esperaban, el Mesías que tanto esperaban, más adelante les dice, en Juan 6:36, les dice, mas os he dicho esto, que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Sí notan eso? Verso 36 del capítulo 6. El Señor les dice, mas os he dicho, que aunque me habéis visto, no creéis. Es decir, Él era la señal. Él era el pan vivo que descendió del cielo. Él era el Mesías que tanto esperaban. Y sin embargo lo habían visto, está entre ellos, pero sin embargo, como les dice el mismo Señor, me han visto, estoy entre ustedes, y sin embargo no me creen. Tremendo eso. Si Dios se había hecho tan cercano que incluso estuvo dispuesto a hacerse hombre, a encarnarse, el verbo encarnado, como dice el mismo Juan, y aún así seguían pidiendo señales, pues imagínense, de hecho, pues, ¿de qué otra manera se podría revelar con mayor claridad el Señor? Ya estaba claro, ya Él se había revelado, ya Él se había hecho la señal, estaba ahí entre ellos, ya estaba ahí entre ellos la promesa que el Señor les había dado de que les enviaría un Mesías, ya estaba ahí entre ellos, sin embargo lo negaban, sin embargo lo rechazaban. ¿Qué más podría hacer Jesús para convencerlos? ¿Qué más podría hacer? ¿Qué otra señal podría hacer? ¿Qué más podría? Ya estaba claro. Sin embargo, de hecho Jesús mismo era la señal, como dije antes, y el mismo Juan lo dice en su evangelio, en el versículo 27 del capítulo 6 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ahí está claro, es decir, Él era. Y sin embargo, estos benditos todavía no entendían, no comprendían. Así que, habiendo llegado prácticamente a este punto, no deja de maravillarnos, no deja de sorprendernos todavía la terrible incredulidad de estos. Es decir, teniéndolo todo ahí servido y todavía incrédulos, todavía cegados, todavía estaban apáticos, todavía rechazaban el pan vivo que estaba ahí en medio de ellos, que simplemente era creer en él, pero sin embargo todavía le rechazaban. Todavía. Eso es tremendo. O sea, hasta el día de hoy vemos que a veces pasa igual. O sea, Cristo está a la puerta, Cristo está con sus brazos abiertos esperando que mucha gente se arrepienta, que muchos vengan a Él, y sin embargo todavía lo rechazamos. Todavía somos apáticos a Él. Así que Él mismo, pero sin embargo, a pesar de ese rechazo, a pesar de esa apatía de los judíos allí en ese caso, sin embargo, recordemos un poquito que uno de los propósitos de este milagro que el Señor hizo allí era precisamente para eso, para manifestar su gracia y para manifestar su misericordia a favor de una humanidad inclusive, o en este caso allí de esos judíos, a favor de esa sociedad ingrata, porque sabía que no le iban a agradecer. Sin embargo, el Señor sabía que lo iban a rechazar. Sin embargo, el Señor sabía que venían a buscarlo, y por ahí en Mateo 14:14 dice que aún el Señor, a pesar de que venían las multitudes a buscarlo, no con las intenciones precisamente de creer en Él, no por la incredulidad, sino por las señales que Él hacía, sin embargo, muchos venían por curiosidad, y dice el texto que el Señor tuvo compasión de ellos y sanó de los que entre ellos venían enfermos. Qué tremendo eso, qué tremenda la gracia. Qué tremenda la misericordia del Señor, que a sabiendas de que nosotros le rechazamos, de que a sabiendas de que nosotros somos apáticos, de que somos necios, de que somos tercos, a pesar de todo eso, el Señor anhela bendecirnos. ¿Sí sabía? Mire lo que dice el versículo 32 y 33, dice, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Mire, a pesar de ser rechazado, el Señor sigue dando, es como rogándoles, coman.
Es como rogándole, está servido, coman. Es como si el Señor estuviera rogando. De hecho, por allá en 2 Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y que Dios está en el Hijo rogando, que está rogando por medio de Cristo reconciliados con Dios. Es como si Dios estuviera diciéndole a la humanidad, ya no estemos bravos, ya venga, reconcilie. Es como si Dios fuera el culpable y le estuviera diciendo a la humanidad, venga, estemos a cuenta, venga, ya no peleemos más, venga, 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 contentémonos. Algo así parecido es lo que está haciendo el Señor. A pesar de que la humanidad le da la espalda a Dios, a pesar de que la humanidad dice, no quiero nada con Dios, y sin embargo el Señor está allí rogándole a la humanidad, vengan, 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 no peleemos, vengan, vengan, contentémonos, vengan, la mesa está servida, vengan, coman. Si ha visto que a veces cuando nuestros hijos eran pequeños nos tocaba rogarles para que comieran. Eso es lo que está haciendo el Señor aquí en el versículo 32 y 33, que a pesar de que le rechazan, dice, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Oiga, qué tremendo la bondad, la misericordia, la gracia del Señor, que a pesar de que Él sabe que nosotros no quiero, no quiero, no quiero, que sabe que tenemos hambre y sin embargo rechazamos y sin embargo el Señor sigue rogando. Eso es tremendo, tremendo eso. El Señor sigue rogándonos cada día. ¿Cómo sé que nos ruega? ¿Cómo sé que nos ruega? Por el solo hecho de que nos hayamos despertado, mi amado. Por el solo hecho de que nuestros ojos se abran, eso no es otra cosa más que la misericordia de Dios rogándote, venga a mí, coma, venga a mí, venga, yo te voy a saciar, yo soy el pan de vida, yo te sacio, pero venga, coma, venga, ya no pelees más conmigo, venga, no rechaces la comida que te estoy enviando, venga, no la rechaces, es lo que está diciendo el Señor acá. Tremendo, rogándonos a esta humanidad necia, terca, que sabemos que tenemos hambre y sed espiritual, pero sin embargo rechazamos los elementos que el Señor dio. Él dijo, el que a mí viene no tendrá ni hambre ni tendrá sed, y yo soy el pan de vida. Lo acabamos de orar. Y sin embargo la humanidad es terca. Qué tremendo eso. Pero a pesar de eso, el Señor anhela, desea que esta humanidad venga a Él. Qué tremendo eso. Si por nosotros fuera, diríamos, no quiere, pues entonces no coma. Sí, pero el Señor no hace eso. El Señor es tan bueno que mire, dio el permiso. Lo acabamos de leer allá en el versículo 35, en la expresión. Mire dónde muestra el Señor su amor. Mire dónde muestra el Señor su misericordia. Pero mire dónde muestra el Señor su justicia. En el versículo 35 dice, el que a mí viene. Esa expresión es puntual. Esa es puntual, esa expresión es abierta. Esa expresión no es impositiva. Él no dice, tienen que venir a mí porque si no vienen a mí se van a morir de hambre. No, dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene. Esa expresión, el que a mí viene, me muestra la justicia de Dios. De un Dios justo que aún le da la capacidad al ser humano de rechazarlo. Que aún le da el permiso al ser humano de rechazarlo. El que a mí viene es como el que me sirve un banquete y dice, aquí está servida la mesa, el que quiera, el que tenga hambre y quiera comer, hágale. El que no, pues no coma, tranquilo. Es lo que está diciendo el Señor. Eso se llama libre albedrío. Eso se llama capacidad de decisión. Y está dentro del carácter justo de Dios, que no le exige a la humanidad seguirlo, que no le exige a la humanidad buscarlo, simplemente dice, ahí está servido, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, el que quiera, el que tenga hambre, pues venga y coma, y el que no, pues no, siga con hambre. Qué bonito eso, la justicia, la misericordia de Dios, qué bonito eso, que Dios no está rogándole a nadie ni imponiéndole a nadie que le busque, esa expresión. Mira lo que dice Juan 6:34, le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed, jamás. Lo acabamos de orar. Mire lo que dice el versículo 35, mire lo que dice el 34. Señor, danos siempre este pan. Ahora bien, aquí los judíos acababan de pedirle una señal. Oigan, pónganle cuidado. Acababan de pedir, ¿qué señal haces? A ver, ¿qué señal haces? Ahora los judíos que acababan de pedirle señal, porque se mostraban reacios a reconocer en Jesús una autoridad superior a Moisés, sin embargo ahora hacen esta petición. Oiga, qué contrariedad. Lo estaban rechazando. ¿Qué señal haces? Pero sin embargo cuando Jesús dice yo soy el pan vivo que descendió del cielo, ahora dicen, ay, danos de ese pan, danos de ese pan. Pero recuerde,
la intención de los judíos era materialista. Es decir, ellos querían saciar, sí, pero de forma material. Danos eso para que no tener que venir aquí a buscarlo. Danos más, danos de ese pan, danos de ese pan. Mire lo que dice el versículo 34. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Danos siempre. Y la expresión siempre. Es decir, queriendo decir, solucioname estos problemas. Que hágame este milagro que no tenga más que volver a buscarlo. Es decir, ellos no estaban con esa hambre espiritual que sea saciada, sino ellos querían más bien que su capricho material fuera saciado. Danos de ese pan. Pero lo que resalta aquí es que a pesar de que lo rechazaban, sin embargo lo buscaban. Sin embargo querían del pan que les estaba dando. Es algo así lo mismo, lo voy a decir en palabras más claras. Es como el que simpatiza con el cristianismo. Les gustan las canciones cristianas, les gusta la palabra, les gustan las reuniones cristianas que se hacían en la iglesia, cómo se cantaba, cómo tan chévere. Y mucha gente decía, ay no, a mí me gusta ir a esa iglesia porque es que allá más chévere, cantan tan bonito que oran por uno. Uno escucha personas diciendo así. Es que hay una oración tan linda, es que oran tan lindo esos pastores, tan linda esa oración que hacen, tan chévere esas canciones cristianas, le llegan a uno al corazón, tan chévere, y tan bonito que explican la palabra, eso la explican de una manera más bonita, pero no pasan de ahí. No pasan de ahí, es lo que estaba diciendo, es lo que quiere decir aquí con estos judíos que le decían al Señor, Señor, danos siempre de este pan, danos siempre, es decir, queriéndole decir, ay, eso, pero cuando el Señor le dice, no, tienen que comer mi carne, tienen que beber mi sangre, tienen que realmente entrañarme, tienen que, mejor dicho, les está diciendo, tienen que arrepentirse de sus pecados, tienen que recibirme como su Señor y Salvador. Dijeron, no, 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 no. Ahí sí todos en el versículo 66 dijeron, no, no, no. Si no nos va a hacer el milagro, si no nos va a dar siempre de ese pan de una manera milagrosa, si no va a saciar nuestros caprichos materiales, entonces no, 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 no. ¿Sabe que así hay mucha gente? Simpatizan con el cristianismo, pero no quieren nada con el Cristo del cristianismo. Desafortunada y tristemente es la realidad de esta sociedad. Mucha gente corre a los templos, pero buscando un milagro. Mucha gente corre a que oren por ellos, a que les expliquen, a que les den la palabra, pero no están dispuestos a rendir su vida a Cristo. Y mucha gente que está dentro de los templos cristianos no son cristianos, simpatizantes, les gusta y llevan años, que es lo más tenaz. Llevan años en la vida cristiana diciendo, yo soy cristiano de pura cepa, pero sus vidas demuestran que realmente siguen igual, que no han probado el pan. Lo que decía hace un momento, si usted va a la panadería con hambre y el cuerpo le está exigiendo, la sensación de hambre, el cuerpo le está exigiendo que hay que comer pan, pero si usted va a la panadería y con el pan, con mirarlo y tenerlo ahí en las manos, no sirve de nada. Si no lo comes, no pasará nada. No pasará nada en tus células, en tu sangre, y seguirás con la saciedad. Ante al contrario, eso producirá más cosas, más problemas en el organismo. ¿Saben que así es el pecado? Si no comemos el pan que puede producir en nuestras células espirituales, producir cambios y dar fuerza y cambiar y redireccionar a una vida, como dice Jesús, dijo, yo soy el pan de vida. Está produciendo vida, está prometiendo algo que toda esta humanidad quiere aferrarse a la vida, donde la palabra muerte está de moda. Y sin embargo Jesús les está dando la invitación y la gente todavía rechazan. Mire qué tremendo eso. Así que, evidentemente ellos cuando les dicen, Señor, danos siempre de este pan, pues evidentemente no estaban entendiendo ni aceptando lo que Él les dijo. No estaban entendiendo la dinámica. Ellos seguían pensando realmente en lo material y esperaban recibirlo de la misma manera en que Moisés lo había dado en el desierto. Es decir, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, les dice en el versículo 34. Yo soy el pan de vida. Así que, como en otras ocasiones, los judíos no solamente eran capaces de entender las palabras de Jesús en sentido material. Ellos solamente pensaban en eso. Lo mismo le había ocurrido a la mujer samaritana, por ejemplo. Estos judíos aquí habían entendido todo lo que el Señor les estaba diciendo en el ámbito material. Danos el pan, haz el milagro, ya, alimentanos y nos vamos, ya. Lo mismo sucedió con la mujer samaritana. Allá en Juan 4, versículo 15, ella le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Esa expresión también era material. Es decir, Señor, haz un milagro acá para que no tenga que volver otra vez
pero solamente pensaba era en lo material, que no tenga que volver aquí a este pozo a sacar el agua cada día a mediodía, sacar agua al rayo del sol. Dame de esa agua para nunca volver aquí. ¿Saben que así está la humanidad? Señor, sacia mis cosas materiales, dame el milagrito para que no tenga que estar sufriendo esa penalidad a través de las situaciones que estoy viviendo por el pecado. No, sacia, quítalo, pero no estamos dispuestos a rendir nuestras vidas a Cristo. Y así no va a pasar nada. Ella también pensaba que en el agua física, esta mujer samaritana, aunque ciertamente que produjera un milagro, así como mucha gente, vamos a Jesús para que nos haga un milagro, para que nos arregle el hogar, pero no estamos dispuestos a rendir nuestra vida a ese Cristo milagro. Mejor dicho, en otras palabras, todo el mundo quiere un milagro de Jesús, pero no quieren nada con el Jesús de los milagros. Así de sencillo es. Todos quieren que Jesús les arregle la vida, pero no quieren ningún compromiso con el Jesús que les arregla la vida. Quieren lo que Jesús da, pero no a Jesús. ¿Sí me hago entender? Es lo que mucha gente busca. Ay, yo busco a Jesús para que me mantenga en un estado de vida feliz, en un estado de vida chévere, en un estado de vida tranquilo, en un estilo de vida con paz en mi corazón. Y por supuesto que el Señor promete todo eso y lo da. Pero el problema es que la intención, a veces, esa es la única intención con la cual buscamos a Jesús. No buscamos a Jesús con la intención de vivir en santidad, de vivir en obediencia a Jesús, de vivir conforme a su voluntad. No lo buscamos con esa intención. Nuestro afán es buscarlo a Él, pero a ver qué me va a dar, milagrito del Señor, para que no tener este milagro. Pero realmente no queremos compromisos con Jesús, porque Jesús la puso clara. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ay, ¿quién se va a negar a sí mismo? Y fuera de eso dijo, y tome su cruz. Y tomar la cruz, en ese campo, en ese estilo, era estar dispuesto a morir. Y tal vez no físicamente, sino a morir a muchas cosas. Morir al materialismo, al orgullo, a la ansiedad, a las preocupaciones, al egoísmo, a tantas cosas que hay que morir. Y sin embargo, mucha gente no está dispuesta a eso, pero quieren el milagro de Jesús. Buscan a Jesús, el Jesús milagroso, el Jesús milagrero, pero no quieren nada con compromisos con el Jesús que hace los milagros. Así que ahora el Señor aquí les está diciendo, como se lo dijo a la misma mujer samaritana, Él le dijo, no, mire que no le dijo, más bien, Él no le dijo a ella, yo soy el agua. Noten esas expresiones, por favor. Jesús no le dijo a la mujer, yo soy el agua. No, sino que Él era el don que le daría a quienes lo pidieran. Mire lo que dice Juan 4:10. Le respondió Jesús a la samaritana y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Pero cuando ahora habla acerca del pan de vida, Jesús afirma lo siguiente. Aquí Jesús no dice, por ejemplo, yo soy el agua viva. Él no dijo yo soy el agua de vida. Pero cuando hace referencia al pan, allí Él afirma lo siguiente en el versículo 35. Dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan. Tenemos que poner en contexto la expresión yo soy. A la mujer samaritana no se le dijo yo soy el agua de vida. El Señor no le dice eso. Yo soy el agua de vida. Pero en cambio cuando lo está aquí con los judíos hablando del pan, sí les dice yo soy el pan vivo. Yo soy el pan de vida. Yo soy. Así que en el contexto de la expresión yo soy, en otra ocasión, cuando los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿tú quién eres? ¿Qué dijo Jesús? Mira lo que dijo Jesús cuando le preguntaron los fariseos por ahí en otro momento. Los fariseos le preguntaron, ¿tú quién eres? Y Jesús les dijo lo siguiente, Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Así que entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos, se fue. Así que la violenta respuesta de aquellos judíos al yo soy de Jesús indica que ellos sí entendieron claramente lo que Él les estaba declarando. Lo entendieron con toda claridad. Ellos entendieron que Jesús se estaba igualando y se estaba igualando a Dios al adjudicarse el título yo soy. ¿Por qué? Para esa expresión yo soy
Para los judíos era puntual, ellos la conocían desde la antigüedad, desde antes de salir de la esclavitud de Egipto, ellos ya sabían y conocían esa expresión yo soy. Así porque fue con la cual se le identificó el Señor a Moisés allá en Éxodo capítulo 3. Venga, leo para ustedes, permítame. Éxodo 3:13. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Así que cuando está Jesús aquí frente a los judíos, y cuando Jesús dice yo soy, ¡pum!, inmediatamente en la mente de los judíos dice: blasfemia, este se está haciendo igual a Dios. Y por eso en el capítulo 8 del texto que acabo de leer, ¿qué hicieron los judíos? Cogieron piedras para apedrearle porque se hizo igual a Dios. ¡Qué tremendo! Así que si Jesús solo hubiera querido decir que Él existía antes de los tiempos de Abraham, pues Él hubiera dicho de la siguiente manera, hubiera dicho: antes que Abraham fuera, yo era. Si Él hubiera querido decir que era antes de Abraham. Pero aquí hay unas palabras griegas que traducidas como fuera esas palabras fuera significan que en el caso de Abraham era la palabra era, es decir, significan era en el caso de Abraham. Cuando el Señor dice antes de que Abraham fuese yo soy, es decir, si el Señor hubiera querido decir que Él era antes de Abraham, hubiera dicho: antes que Abraham fuera, yo era. Esa palabra fuera en el griego, traducida en el griego, significa era, óigame bien, hoy era significa era en los tiempos de Abraham, o era para Abraham. Para él era Abraham, en el caso de Abraham era, pero en el caso de Jesús significa soy. Soy. Es decir, en el caso de Jesús son totalmente aquí diferentes. En el caso de Abraham y de Moisés era, pero en el caso de Jesús soy. ¿Qué quiere decir eso? La expresión soy está diciendo el Señor: antes de Abraham, antes de Moisés, yo ya existía, yo ya estaba, yo ya he estado, yo estoy, yo estaré, yo siempre he estado. Yo soy, es decir, las palabras elegidas por el Espíritu Santo aquí dejan claro que Abraham fue traído a existir, pero que Jesús ha existido desde la eternidad. Abraham, Moisés, todos los hombres de la Biblia que el Señor está haciendo referencia del Antiguo Testamento, ellos fueron traídos, llamados a la existencia, mientras que Jesús siempre ha existido. Eso es lo que significa esa expresión yo soy. Mira lo que dice Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Sí nota? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Dónde está hablando aquí Juan? De la eternidad, del Señor. Antes de su encarnación, el Señor ya estaba, ya era. Entonces era la expresión cuando él dice: antes de que Abraham fuese, yo soy. Antes de que él fuese, yo soy. Y eso fue lo que causó en los judíos: ¿cómo así que antes de Abraham? No tiene 50 años, ya vio a Abraham. Lo que no entendían es que esa expresión yo soy se está refiriendo a que Jesús es Dios mismo. Así como se le identificó en el Éxodo a Moisés: yo soy, dirás a los hijos de Israel yo soy. Ahora Jesús encarnado les está diciendo aquí: yo soy el mismo Dios. Tremendo. Y estos todavía estaban tan empañados que no entendían ni papa, no entendían lo que el Señor les estaba diciendo. Su materialismo los había cegado, como sucede hoy en día. Cuando buscamos a Jesús con las intenciones de que sacie nuestra temporalidad, estamos cegados, no entendemos la palabra, no entendemos lo que el Señor quiere decir, no entendemos la dinámica del reino, no entendemos muchas cosas, pero el Señor, ¿por qué no hace el milagro? Yo tanto que le oro, yo tanto que le pido, yo tanto que ayuno, y el Señor nada. Sencillamente es porque nuestro corazón materialista, nuestro corazón sembrado en esta temporalidad, nos enceguece y no nos deja ver la dinámica del reino. ¡Qué tremendo! Esto no lo entendían. No hay duda de que los judíos entendieron lo que él estaba diciendo. Lo entendían, ellos lo tenían claro, porque tomaron piedras para apedrearlo.
Es decir, lo que Jesús estaba diciendo aquí para ellos era una blasfemia. Se quería ser igual a Dios. Mire lo que dice Juan 5:17. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ellos lo entendían, ellos no eran ningunos ignorantes. Ellos lo entendían. Ellos entendían cuando Jesús les dijo yo soy. Sin embargo, digo, esto se quiere ser igual a Dios, eso es blasfemia. Pero Jesús no blasfemó. Mire que tal declaración para los judíos de que Jesús se atreviera a decir yo soy y el Padre y yo trabajamos, Él y yo somos uno. Esto era terrible para el concepto de los judíos, para lo que les habían enseñado. A ese les enseñó que había un solo Dios. Por allá en Deuteronomio. Hay un solo Dios, Israel. Oye, Israel, hay un solo Dios y a Él solo temerás y a Él solo servirás. Y esto para el concepto judío era chocante, que viniera otro aquí a aparecerse a decir que Él también era Dios. Eso era terrible y eso era castigado con la muerte. Dice que por eso cogieron piedras y procuraban matarlo. ¿Qué estaban haciendo los judíos allí? Pues estaban haciendo uso de lo que la ley misma de Moisés les decía. ¿Qué les decía la ley de Moisés? Allá en Levítico 24, la ley de Moisés les decía: y Jehová habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeren pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios, llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto, toda la congregación lo apedreará. Así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. ¿Sí ve? O sea, los judíos eran celosos de la ley. La ley dice que hay que apedrear al blasfemo y este está blasfemando porque dice yo soy. Hay que apedrearlo porque nos lo dice la ley en Levítico capítulo 24. ¡Qué tremendo! Por eso el Señor les dice, escudriñen las escrituras. Es por eso que les dice en algún momento, escudriñen las escrituras, que ellas son las que dan testimonio de mí. Ustedes que tanto conocen de la ley, y la ley habla de mí y ahora me quieren apedrear. ¡Qué tremendo lo que hace un corazón materialista! ¡Qué tremendo lo que hace un corazón necio, terco, que se niega a creer! Se niega a creer. No es porque no sepa, no es por ignorancia. El ser humano no es ignorante ante las cosas de Dios. A veces nosotros como iglesia nos cargamos porque tengo que predicarle a todo el mundo porque si no, si se muere sin Cristo, que me va a sentir culpable. No, Él también sabe. ¿No dice Romanos que su conciencia les dicta, luego los defiende o los acusa? Todos los seres humanos somos conscientes de que hay un Dios. Todos los seres humanos sabemos que hay un Dios de la Biblia, que es el único creador. Pero el problema no es de Dios, el problema es que nos negamos a creer en esa realidad, en esa verdad. Nos negamos a creerla. Entonces surgen las religiones, surge el gnosticismo, surge el ateísmo, surge todo. Y no, es que Dios no existe y queremos cuestionar a Dios y buscar a Dios y creer ser más que Dios. Pero ¿por qué? Porque nos sentimos que hay un Dios, sabemos que hay un Dios que pone el dedo en la llaga frente a nuestra condición pecaminosa y no estamos dispuestos a ser expuestos. Así que la situación aquí no era nada diferente dentro de los judíos. Pero Jesús realmente no blasfemó cuando dijo yo soy Dios. Él era y es Dios. La segunda persona de la divinidad, la segunda persona de la Trinidad, y en todo sentido es igual al Padre. Siempre lo ha sido. Hasta ahora hemos observado que Jesús utilizaba la expresión yo soy. Pero ¿cómo la utilizaba? La utilizaba sin predicado. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que él solo, es decir, en la que solo dice algo de él. Yo soy el pan de vida. Solo dice algo de él. Ahora añade un predicado. Ahora sí añade un predicado. Un predicado es decir, en otro sentido, es lo que se dice algo de alguien. Ese es un predicado. Entonces, Jorge es pastor. Entonces es un predicado. Jorge es pastor. ¿Sí? Pero aquí solamente lo está diciendo en el sentido de la palabra del Señor. O sea, hasta ahora lo hemos visto desde ese punto de vista. Desde ese ángulo hemos visto que el Señor simplemente, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida, pero sin predicado. Ahora añade un predicado, ahora sí lo añade. ¿Cuál es ese predicado? Para referirse a un absoluto. Cuando Él dice yo soy el pan vivo, yo soy el pan de vida, ahora sí Jesús
lo está añadiendo no como no como un predicado simplemente, no como algo de él, sino ahora está diciendo que él es el todo, que él es el pan de vida, es el absoluto. Es decir, aquí está dando a entender un absoluto, es decir, que existe por sí mismo. Es lo que está queriendo decir aquí Jesús cuando habla la expresión yo soy. Así que para señalar aquí algún aspecto importante de su persona, y no solamente de su persona, cuando dice yo soy, no solamente está refiriéndose a algo que él es, sino que también está refiriéndose a la obra que él hace a favor de toda la humanidad con necesidades espirituales. Es decir, se está refiriendo a ese yo soy, no es simplemente una expresión. Cuando Moisés pregunta, Señor, y si les digo que quién me envía, ¿qué les digo? El Señor le dice, díganles que yo soy. Pues yo soy pareciera una negativa a responder, porque yo soy aparentemente no dice nada, pero lo dice todo a la vez, porque yo soy lo llena todo, es el absoluto aquí donde llena todo lo que es el mismo Señor, es decir, que Él existe por sí mismo, que nadie lo creó, es lo que está queriendo decir Jesús. Nadie me creó, no hay otro Dios, yo soy el único Dios, no hay nadie más, fuera de mí no hay otro, es lo que está queriendo decir con la expresión yo soy. Es decir, y trayéndoselo a los judíos y trayéndolo a nuestro contexto, lo que el Señor está queriendo decir es, yo soy todo lo que tú necesitas, yo soy pleno, soy absoluto para ti, lo lleno todo y en todo para ti. Es lo que está queriendo decir el Señor con esa expresión yo soy. Así que si solo fuera Jesús hombre, si solamente hubiera venido a ser solamente hombre, pues sus afirmaciones de yo soy habrían carecido de sentido. ¿Sí? No tendría sentido. Es como cuando uno dice yo soy papá, yo soy empleado, yo soy colombiano. No, pues sí, me da una identidad, pero eso no me va a transformar. Eso no va a cambiar la situación. ¿Sí? Así que el Señor aquí nos está llevando a un nivel mucho mayor. Solo es posible esa expresión yo soy si Él es Dios mismo. Óigame bien, la expresión de Jesús cobra peso cuando Él da la claridad de que Él mismo es Dios. Es lo único que le da peso a esa expresión. Por lo demás, sería un asunto sin predicado, es decir, un asunto que solamente mostraría una área o una condición simplemente de su carácter, una parte de su carácter, pero no mostraría el absoluto. Así que en el Evangelio de Juan, Él nos propone el Evangelio de Juan 7 veces la expresión yo soy a la que Jesús hace referencia. 7 veces. Se la voy a leer, si quiere apúntela. Sin embargo, cuando vayamos avanzando, la vamos mirando. Primero Jesús dijo aquí en este caso, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Juan 6:35. Juan 6:35. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Eso está en Juan 8:12. Juan 8:12. Él dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Eso lo dijo en Juan 17. Todas están en Juan 17. Él dijo, yo soy el buen pastor. Eso está en Juan 10:11. Él mismo dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Dónde está? En Juan 11:25. Y él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Eso está en Juan 14:6. Y Juan dijo, o Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. ¿Dónde está? En Juan 15:1. Así que en la medida que vayamos desarrollando este estudio sistemático de Juan y en la medida que vayamos llegando a cada uno de los textos aquí expuestos, pues iremos explicando qué significa cada uno de esos yo soy. Por ejemplo, aquí vamos a ver el significado del gran yo soy en el pan de vida, que es el que estamos estudiando. ¿Qué quiso decir con esta afirmación yo soy el pan de vida? ¿Qué quiso decir el Señor? ¿Qué quería decir cuando afirmó eso? ¿Que Él era el pan de vida? Bueno, en primer lugar, el pan nos habla del sustento necesario para la vida. Ya lo he venido explicando desde el momento de la oración. Es un elemento esencial, en primer lugar. Y aquello que es esencial e imprescindible para todo ser humano, el pan, el alimento. Y en segundo lugar, tener pan solamente no aplaca nuestra hambre. Recuerden lo que decía, tener el pan en las manos, tener el pan a la vista, aunque tenga hambre, si no lo como, realmente no va a pasar nada. Así que es necesario comerlo para que realmente tenga el efecto en nosotros, en nuestro organismo. Y cuando lo comemos, el pan llega a formar parte de nosotros. ¿Ha escuchado usted la expresión el pan engorda, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, el que come pan, algo sucede en el cuerpo.
Por eso ahora se nos prohíbe a los que ya tenemos más de 50, se nos dice, no coman más pan de panadería. Ahora toca comer pan integral, pan más sano, ¿sí? Ya no pan de panadería. Así que, porque eso causa un efecto dentro del organismo, ¿sí? Entonces mire que el mismo ser humano sabe que si come mucho pan se va a engordar. Dice, no, ese pan engorda, pero realmente el pan no engorda, el que engorda es el que lo come, pero causa un efecto. Entonces, de igual manera, esas dos condiciones, cuando el Señor dijo, yo soy el pan, está queriendo decir que de nada sirve tener pan y tener hambre si no se come, si no se come. Por eso dijo, yo soy el pan de vida. Y le está hablando a una congregación y a una humanidad que está muerta. ¿Muerta cómo? Espiritualmente. Espiritualmente están muertos. Así que él dice, el que a mí viene, o él dice, es necesario comer de ese pan más bien, es necesario comerlo cuando él dice, yo soy el pan de vida. Es necesario comer ese pan, de nada nos sirve, como hemos venido exponiendo esta mañana, de nada nos sirve tenerlo, de nada nos sirve leer la Biblia, de nada nos sirve orar, de nada nos sirve hablar de las cosas lindas de Jesús, si Jesús no lo interiorizamos y causa un efecto en nuestra área espiritual. De nada serviría. De nada sirve, hermano. Hay gente que habla del Señor muy bonito, pero realmente no lo han interiorizado y no ha sucedido nada en su vida. Siguen la vida común y corriente. Y sin embargo van al Señor a que le haga el milagro. Y lo más tremendo es que el Señor los ama tanto que les hace el milagro. Aunque a nosotros a veces nos duela. ¿Cómo así que ese? Mire cómo vive. Va a la iglesia simplemente a dormir y a roncar, pero mire cómo el Señor lo bendice. Es la gracia y la misericordia del Señor que obra así de cualquier manera. Entonces, a veces pasa eso. Sin embargo, aquí la invitación es esa. Así que de la misma manera, cuando Cristo nos ofrece, se nos ofrece más bien como pan de vida, como el pan de la vida, es necesario creer en Él para apropiarnos de esa vida. Es la única forma, es decir, comerlo, estableciendo así un grado de intimidad, óigame bien, un grado de intimidad, de unión que es imposible romper, un vínculo que es imposible romper, que se conoce como el nuevo nacimiento. Y por allá en Juan, o el primera de Juan 3, creo que es el versículo 9, dice que el que es nacido de Dios ya no practica el pecado porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar. Por allá en primera de Juan, capítulo 1, permítame lo leo, a ver si lo encuentro rápido y se lo leo. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9, creo que es donde está eso, Primera de Juan, o 1:3, algo así. Dice de la siguiente manera, busquémoslo rápidamente, Primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan 3. Primera de Juan 3:9. 3:9. Primera de Juan 3:9. Mira lo que dice de aquel que ha nacido de nuevo. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece. ¿Qué dijo? Permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Si nota, no solamente hay que leer Biblia, no solamente hay que saberse las canciones cristianas, no solamente hay que simpatizar con el cristianismo, hay que nacer de nuevo. Cuando la simiente, es decir, eso es comer el pan, creer en Jesús, nacer de nuevo, creo, lo recibo, lo acepto en mi corazón, en mi vida, en mi ser, permito que Él entre. Mire que algo sucede en el área espiritual, dice que ya no practica el pecado. Así como el alimento del pan sacia el hambre y causa algún efecto en la persona. En algunos si come mucho pan de panadería pues engorda. En otros pues si come pan de cereal, pan sano, va a estar robustico, va a estar bien alimentado, bien nutrido, pero causa un efecto. Igualmente, nacer de nuevo es comer ese pan, es creer en Jesús y interiorizarlo, y algo tiene que suceder en la vida espiritual. Dice que ya no practica el pecado. ¿Cuánta gente hay en las iglesias, en los templos? Van a los templos, se saben las canciones cristianas todas de pe a pa, saben Biblia, pero todavía viven una vida pecaminosa, viven igual como si no pasara nada. Quiere decir que tienen el pan en sus manos y todavía siguen teniendo hambre, pero no lo han comido. ¿Sí ven? Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. Y primera de Juan 3:9 lo acabamos de leer. El que es nacido de Dios
no practica el pecado porque sencillamente la simiente de Dios permanece en él y ya no puede pecar. Si notan eso, comer el pan es eso, interiorizar a Cristo. No es simplemente orar, no es simplemente leer la Biblia, repito, no es simplemente ser religioso. Tiene que Cristo entrar en el ser para que lo transforme, para que pase algo, para que suceda algo. O si no, el pan en las manos no pasará nada. El pan mirándolo en la panadería, como echa humo calientico, fresquito, no pasa nada. El oler solamente el pan no nos quita el hambre, hay que comerlo. Igualmente pasa con Jesús. Conocer solo Biblia, orar, ir a la iglesia no causa a nadie, no causa ningún efecto. Nacer en un garaje no te hace carro. Así que hay que comerle, allí es lo que está queriendo decir Jesús. Por eso él está invitando, el que a mí viene nunca tendrá hambre y sed. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Y el Padre se lo estaba dando. Así, en la persona de Jesús. El Padre les está dando este pan en la persona de Jesús a la humanidad. Dice, Dios ya había hecho su parte prácticamente. Dios ya había hecho lo que correspondía. Ahora ellos tenían que ir a Él. Así como en el desierto, dice el Señor, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dios ya había hecho lo que tenía que hacer. Así que, en cuanto a lo que significa la expresión al que a mí viene, podemos encontrar aquí una bonita ilustración en la historia del maná, en el desierto, cuando estaban por el desierto del pueblo de Israel. Dios hacía descender cada día maná, maná del cielo, pero el pueblo tenía que ir, tenía que salir al campo para recogerlo. Igual esa es una alegoría allí. Así como el pueblo tenía que salir e ir a donde estaba el maná para recogerlo, hoy en día la humanidad tiene que ir a Cristo, que es el pan que descendió del cielo, el pan vivo. Así de la misma manera, ir al verdadero pan que descendió del cielo. Y las personas tienen que ir para recibir la vida eterna que solo Él puede dar. Es la única forma. No es venir a Él como orábamos esta mañana, simplemente por curiosidad, porque los judíos que estaban allí con Jesús venían así, con el tinte de curiosidad, simplemente por mirar a ver y a ver si les hacía el milagro o no. Unos venían con mentalidad materialista y otros venían con mentalidad de curioso. Pero no venían a Jesús con el fin de verdaderamente tomar ese pan. ¿Cómo lo sabemos? Pues el versículo 66 es claro. Dice que entonces muchos se fueron. Cuando vieron que la condición que ponía Jesús era esa, dijeron ni hizo un milagro para satisfacer nuestra curiosidad, ni tampoco nos volvió a dar pan de una manera milagrosa. Así que no estamos haciendo nada aquí, vámonos. Y muchos se decepcionan de la vida cristiana por eso, porque sencillamente están esperando algo temporal aquí, que el Señor haga algo, yo quiero ver milagros, y quiero ver cosas, y no veo nada, entonces no lo sigo. Y triste es eso y triste decirlo, que aún mucha gente aún todavía no han tenido un compromiso serio con el Señor. Simplemente simpatizan con el Evangelio, les gusta el Evangelio, pero no quieren nada con el Cristo del Evangelio, porque el Evangelio es Cristo. Así que, en realidad podríamos decir que venir a Él es una forma de ilustrar lo que significa creer en Él. En palabras más sencillas, venir a Él es creer en Él. Pero creer en Él no es el mero concepto intelectual, creer en Él es obediencia, creer en Él es hacer su voluntad, creer en Él es vivir una vida en santidad, creer en Él es hacer su voluntad, hacer todo lo que a Él le agrada. Eso es creer en Él, confiar en Él. No es solamente decir, sí, yo creo, yo también. No. Inclusive dice el texto allí en alguna parte que muchos de ellos vinieron a Él porque vieron las señales que Él hacía. No porque habían creído en Él, vieron porque habían visto milagros, pero no porque propiamente creyeran en Él. Así que hasta el día de hoy muchas situaciones pasan del mismo modo. Así que tiene que ver con el acto. Creer en Él tiene que ver con un acto de la voluntad que, después de haber entendido la culpabilidad de nuestros pecados y la inutilidad de nuestras propias obras para poder suplir lo que la justicia de Dios demanda, venir a Cristo es confiar y encomendar nuestra salvación a Él. Creer es confiar. Creer es rendir.
Creer es decir, Señor, yo soy pecador y mi religión no me va a salvar, mis buenas obras no me van a salvar, yo mismo no me puedo salvar, nadie me puede salvar, mi dinero no me salva, mi carrera no me salva, mi fama no me salva, nada de eso me salva, solamente me salvas tú. Tú eres el pan vivo que descendió del cielo. Vengo a ti, me arrepiento y por la fe te recibo como mi Salvador, mi Señor, y empiezo a caminar en la dirección que tú quieres que camine. Eso es creer. Eso es creer, ¿sí? No solamente el concepto de, sí, yo creo en Dios también. No, 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 eso va más allá. Es encomendar nuestra vida, es confiar nuestra vida, entregar y rendir nuestra vida a Cristo como Salvador y Señor de nuestra vida. Hacerlo el Señor, no solamente con expresión de decir Señor, no, o mi Rey, no. Hacerlo Señor es obediencia y hacerlo mi Rey es sujeción. Eso significa que Él sea verdaderamente el pan, eso significa verdaderamente comer el pan vivo que descendió del cielo que se llama Jesucristo. Así que también viene una promesa aquí muy puntual. La promesa que el Señor da aquí en este texto es, el que a mí viene, mire lo que dice mire la promesa, el que a mí viene, es decir, el que en mí cree, el que rinde su vida a mí, es lo que está queriendo decir, el que a mí viene, el que come mi pan, el que me interioriza, el que nace de nuevo, está queriendo decir, el que a mí viene, nunca tendrá hambre, nunca volverá a tener sed, es decir, sus vacíos, los vacíos que hay en el corazón humano, las ansiedades, las preocupaciones, dice aquí el texto claramente, nunca más volverán a aparecer. Qué tremendo eso. Un cristiano desesperado. Ahí toca mirar a ver qué pasó ahí. Ay, es que nos van a echar de trabajo, uy, se nos va a acabar esta pandemia, nos va a matar a todos. Salvémonos de codo, más bien porque, uy, me contamina. Ahí se la dejo de tarea, no sé. El que ha nacido de nuevo anda confiado. Anda confiado, mi hermano. Porque dice el texto, nunca más volverá a tener sed ni hambre. Y cuando habla de sed y hambre en el corazón humano son eso, las ansiedades, las preocupaciones, el materialismo, la preocupación por lo de aquí, eso es. Pero aquí el texto me está diciendo, si come nunca más va a volver a tener hambre ni sed. Lo está diciendo claramente, el que a mí viene, el que en mí cree, el que me ha recibido en su corazón, el que ha nacido de nuevo, nunca más volverá a estar vacío, mejor dicho. Es saciado, aleluya. Es completo, es pleno en Cristo. Ahí se la dejo de tarea. Así que Cristo es el único que puede saciar y satisfacer plenamente la necesidad espiritual y el deseo del alma humana. Es únicamente a través de Cristo, el pan vivo que descendió del cielo. Amado Padre, te damos gracias. Te bendecimos en esta mañana, Señor. Tu palabra es clara, tu palabra, Señor, nos da luz e ilumina nuestro ser, nuestra alma y nuestro espíritu, para entender las cosas, Señor, que son del reino. Señor Dios de la gloria, aquellos judíos que habían venido a buscarte venían con dos intenciones. Unos, con la intención de que tú hicieras un milagro, que les suplieras el materialismo, que les supieras la parte, Señor Dios de la gloria, física. Y otros venían con la intención simplemente de curiosear, a ver qué era lo que verdaderamente tú hacías. Y ninguno de los dos pudo hallar la respuesta de lo que buscaban. Lo sabemos en el versículo 66 de este capítulo 6 de Juan, donde dice que entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, ya no andaban con él, todos se fueron. Qué tremendo es, bendito Señor. Qué tremendo es, Padre amado, no entender la demanda de lo que significa ser evangélico, o de lo que significa buscarte. Muchos te buscan precisamente con eso, con la intención de que todas sus necesidades materiales aquí en la tierra sean suplidas. Que tú les des cosas materiales, que tú les hagas milagros, que tú, mejor dicho, obres de manera sobrenatural en sus vidas. Y a veces esa es la intención de buscarte. O a veces la otra intención es por curiosidad. Ay, es que me gustan las canciones cristianas, es que es tan bonito que predican la palabra, es que tan bonito que viven esos evangélicos, tan chévere como se tratan. Pero no salimos de ahí. Y ni los unos ni los otros obtuvieron la respuesta que querían. Yo me imagino a aquellos que se fueron otra vez tomando sus barcas, en las que tanto, con tanta preocupación habían venido a buscar a Jesús. Salieron con la cola entre las piernas, como dicen por ahí popularmente. Salieron aburridos. Señor Dios de la gloria,
decepcionados. Y se perdieron la oportunidad de que ese día hubiesen comido el pan vivo que descendió del cielo, es decir, dejaron el pan servido, dejaron a Dios con la mesa servida. ¡Qué tremendo eso! Dejaron a Dios con la mesa servida que era Cristo, el pan vivo que descendió del cielo y se fueron. Prefirieron seguir en sus vacíos, prefirieron seguir en sus ansiedades, en sus preocupaciones, en sus falencias, prefirieron seguir eso, prefirieron seguir viviendo así. Como hoy mucha humanidad prefiere vivir con sus problemas, prefiere vivir con sus vacíos, prefiere vivir así, pero no recibir a Cristo. Y saben que Cristo es la única solución. El problema se llama incredulidad, el problema se llama que no estamos dispuestos a resolver nuestro problema de pecado. Queremos vivir la vida como se nos da la gana, pero queremos que Cristo nos haga favores. Queremos vivir aquí en la tierra como se nos antoja, pero cuando nos morimos nos queremos ir para el cielo. Dios no puede ser burlado, mi amado. Todo lo que el hombre sembrar, eso segará, dice la Biblia. Señor Dios de la gloria, ayúdanos, Señor, a entender que la oportunidad está abierta, el pan está servido. Cristo está diciendo, todo aquel que a mí viene yo no lo echo fuera, y esta es tu oportunidad, no habrá otra, no habrá otra. No dejes a Dios con la mesa servida. Eso pasó con estos judíos, dejaron literalmente a Dios con el banquete servido que era Cristo. Qué tremendo hasta el día de hoy, como tantos dejan a Dios con la mesa servida. Qué tremendo, qué tristeza, Señor. Esta humanidad prefiere seguir con su hambre y sed espiritual, pero no quieren el alimento que tú les das, el que tú ofreces, el que tú dijiste, el que come, el que viene a mí, nunca más, nunca, pero nunca, nunca tendrá sed ni hambre jamás. ¡Qué promesa tan maravillosa! ¿Ah? Y sin embargo la humanidad prefiere vivir con hambre, prefiere vivir con sed espiritual, prefieren vivir vacíos, prefieren vivir ansiosos, pero no comer el pan, pero no recibir a Cristo, pero rechazar a Cristo. Señor Dios de la gloria, extiende tu misericordia sobre esta humanidad, bendito Señor, tan apática, tan necia, tan terca, Padre amado. Extiende tu misericordia sobre nuestras familias. Extiende tu misericordia sobre nuestros conocidos, amigos, vecinos, por favor. Sobre nosotros mismos. Que nuestra intención y motivación de buscarte no sea como la de aquellos judíos. Unos por materialismo y otros por curiosidad. Sino que verdaderamente, como orábamos esta mañana, vengamos a ti con hambre y sed de ti, de interiorizarte, de hacer tu voluntad, de vivir en santidad, de agradarte en todas las áreas de nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre amado. Señor Dios de la gloria, te bendecimos en esta mañana y glorificamos tu nombre. Y te damos gracias por lo que estás haciendo, por lo que haces. Oro por la familia, Señor, de don Carlos, de la señora Nubia, allí en el barrio Larte. Oro por ellos, Padre amado. Oro por nuestras familias. Oro por todos aquellos, Padre amado, que están en las clínicas, los hospitales, a través, Padre amado, Dios de la gloria, o por causa de este virus, pero también por otras causas. Oro por las familias que lloran un familiar en esta mañana. Señor, hay hambre, hay sed en los corazones, Padre amado, Dios de la gloria, bien sea por una enfermedad, bien sea por un fracaso, bien sea por simplemente las situaciones del hecho de vivir en medio de un mundo caído, en medio de un mundo infectado por el pecado. Mucha gente anda ansiosa, mucha gente anda con hambre y sed en la parte espiritual, en la parte emocional. Señor, Espíritu Santo, trae convicción de pecado, de justicia y de juicio a los corazones, bendito Señor, Dios de la gloria. Gracias te doy en esta mañana. Mi alma te alaba, Padre Santo. A ti la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, se nos ha ido el tiempo. Mis amados, recuerde la cita para el día de mañana domingo. Mañana tenemos Santa Cena. Prepárese. A las 9 de la mañana por este mismo canal estaremos otra vez transmitiendo nuestro servicio dominical virtual. Así que prepare a la familia también para esta cita de mañana a participar de la Santa Cena. Bien, mis amados, un feliz fin de semana, que descansen, Dios me los bendiga, los amo mucho, un abracito para todos, chao, muchas bendiciones.